Bendiciones, amados hermanos y amigos que también nos honran con prestar atención a este estudio bíblico sistemático que nos hemos permitido compartir con ustedes, y más bien Dios nos ha impelido, nos ha impulsado a compartir la palabra del Señor martes a martes. A partir de las 20 horas, algunas veces tenemos las dificultades de las redes sociales. A veces creo que es el horario que hemos escogido en el que mucha gente está conectada. Recientemente estábamos con una familia que trabaja y por las noches, tardes, hace sus tareas, y hablando de nuestros hijos, de nuestros nietos, también lo hace. Así que es un hermoso privilegio para mí nuevamente el poder compartir con ustedes el estudio de este capítulo 7 del Evangelio de Juan. Venimos hablando acerca de el ministerio de Jesucristo según el apóstol Juan, y ahora vamos a ir a la lectura directamente del capítulo 7. Nos toca leer el verso 16. Dejamos esta parte un poco inconclusa y trataremos entonces hoy de finalizar este pasaje. Se está llevando a cabo, la escritura dice que después de estas cosas, dice el capítulo 7 al inicio, se acercaba la fiesta de los tabernáculos. Y aquí recordemos que esta fiesta tenía que ver con el recordatorio que los judíos hacían en esta celebración acerca de cómo habían vivido en el transcurso de su salida de Egipto hacia la tierra prometida. Y lo habían hecho en casas de campaña, en tiendas de campaña, en viviendas prácticamente muy sencillas, prácticas para vivir y descansar por la noche, por supuesto, pero eso les recordaba a ellos que en esta tierra, en ese momento, ellos estaban siendo peregrinos o como extranjeros. Y es interesante que en este caso el Evangelio nos narra, nos narra cómo el mundo podía aborrecer a los seguidores del Señor. Y él sabe que no puede ir a la fiesta abiertamente porque había gente que le estaba buscando para matarle. La escritura lo dice así, abiertamente. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel hombre? Y Jesús se acercó o llegó a esta fiesta de forma secreta. Así que ahora leo el verso 16 en el que nos tocaría continuar con este estudio esta noche. Al final, quiero volver a anticiparme. Vamos a tener un tiempo de oración. Vamos a tener un tiempo de interceder unos por otros. Necesidades de todo tipo que las familias pudieran o están pasando incluso. Así que leo ahora la escritura en el verso 16, 7:16. Jesús les dijo, o Jesús le respondió diciendo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria de aquel que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Esto lo leímos la semana pasada, pero lo vamos a comentar una vez más hoy. ¿No os dio Moisés la ley? Y ninguno de vosotros cumple la ley, ¿por qué entonces procuran matarme? Respondió la multitud y dijeron, ¿demonio tienes? ¿Quién procura matarte? Es casi como que alguien dijera, tú estás un poco loco, porque hablas cosas como una persona que no está cuerda. Y Jesús entonces responde y les dice, una obra hice y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión,
no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Verso 23. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, entonces, ¿por qué les preguntan, os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre? Y recordemos que lo que Jesús viene enseñando en este libro, en este evangelio, según Juan, es acerca de que Él es el pan de vida, que Él es nuestra vida, y que Él ha hecho milagros ya entre la gente. Ha sanado al paralítico de Betesda, y esta es la alusión que Él hace en este momento. Y entonces, es interesante, porque ahora Él está diciéndoles, bueno, yo hice una obra maravillosa entre ustedes, y ahora ustedes procuran matarme. A eso le respondieron, tú estás demente, nosotros no queremos hacer tal cosa, demonio tienes. Pero el Señor les está diciendo que la doctrina que Él tiene no es una doctrina en la que Él busca su propia gloria, como suele suceder o ha sucedido en todas las etapas de la vida del ser humano, en donde nos encontramos con seres humanos, con personas que se elogian a sí mismos, que buscan o logran tener mecanismos en donde buscan el elogio hacia ellos. Jesús no vino para ser elogiado, Él vino para cumplir con la voluntad de su Padre, y ha hecho maravillas, ha hecho bien, les ha hecho bien a la gente en su momento. Así que era común para la gente que otros buscaran su gloria, buscaran sus beneficios, buscaran su propia fama. Así que esto, por supuesto, anteriormente habíamos visto que son sus propios hermanos, su propia familia, la que le dice, mira Jesús, si tú quieres realmente ser protagonista, ese es un término bien interesante que hoy se escucha mucho. Hace mucho tiempo yo escuché esa frase en mi vida cuando alguien me decía, es que tienes que ser protagonista. Y la verdad que los creyentes no debemos de buscar ningún protagonismo, sino que debemos de buscar hacer la voluntad de Dios el Padre para que Él sea exaltado. Pero hoy el humanismo, que se ha infiltrado dentro de la iglesia, el pensamiento positivo, por ejemplo, alguien diría, pero pues el pensamiento positivo no tiene nada de malo. Lo que sucede es que el pensamiento positivo hace que las personas vean que todo es posible si ellos se mentalizan de que pueden alcanzar sus objetivos y metas, y dejando a Dios a un lado. Santiago nos enseña lo contrario. O sea, la Biblia nos enseña que aunque los hombres planifiquen el día de hoy, y viajen y comercien y hagan toda clase de planes, que no está mal planificar, usted y yo debemos de planificar, pero no pensar en planificar porque tenemos una capacidad extraordinaria, que incluso superamos a Iron Man y a Superman y a Spider-Man, sino que incluyamos en nuestros planes a Dios el Padre, a Jesucristo nuestro Señor y al Espíritu Santo para que nos dirija. ¿Usted le ha preguntado últimamente a Dios si lo que está haciendo es su voluntad? ¿Le ha preguntado a Jesús si usted realmente quiere ser como Él, porque Él hacía la voluntad de su Padre? Y si Dios el Padre también es nuestro Padre, gracias a la intervención mediadora de Jesucristo entre Dios y los hombres, entonces nosotros también como hijos debemos de preguntar. Y si ahora el Espíritu Santo que mora en usted y mora en mí, también nos indica o nos dice, o nos persuade, y más que persuadirnos, nos convence de que debemos de honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en todos nuestros planes,
¿por qué pensaban estas personas en sus días que Jesús hacía ciertas cosas endemoniadas? Y por el otro lado, su familia le dice, no, si tú quieres lograr alcanzar tus sueños, que también esa es otra frase que sucede hoy, alcance sus sueños. Podemos alcanzar nuestros sueños. Hay personajes en la Biblia que si pudieran hablarnos hoy y decirnos, no, yo también tuve sueños, o tuve anhelos, pero no los logré, pero están en el sitial de honor de los hombres de la fe, están en el salón de la fama, dirían los beisbolistas y los basquetbolistas o los futbolistas. Ellos están en el salón de la fama. En el capítulo 11 de Hebreos dice que Moisés rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, con tal de pasar también el vituperio y el escarnio que también pasaba Israel. Y dice que todo esto lo hizo como viendo al invisible, y se lanzó a esa tarea de ser el libertador de Israel y sacarlos de Egipto a la tierra prometida. Conocemos el final de Moisés. Tanto triste, porque no entró a la tierra prometida por causa de que el pueblo lo irritó, y por haberlo irritado y él no haber dominado su temperamento, golpeó la peña por segunda vez, que no debía hacerlo, y eso trajo como consecuencia que Dios le dijo, ¿por causa de qué? No oíste bien, porque realmente Moisés no escuchó bien. La primera vez cuando el pueblo de Israel le pidió a Moisés agua, Dios le dijo, bueno, vamos a dar agua, así que golpea la peña, y de ella brotará. Quizás usted recordará aquel canto entre nosotros de hace años atrás. Hoy la alabanza y la adoración han avanzado, han cambiado, se ha restaurado, como se dice tanto, que incluso la música hoy es más exquisita escuchándolos. Incluso las composiciones o los arreglos de cantos de tradición evangélica de antaño a una versión moderna, es fabuloso escuchar. Y me refiero al canto de La Peña de Oreb, que cantaba Steve Green. Él es la peña de Oreb que está brotando. Agua de vida, saludable para ti. ¿A qué se refiere ese canto de Steve Green? Se refiere al momento en el que Moisés, pidiendo a Dios la intervención por la petición de un pueblo sediento y a veces hasta caprichudo y malcriado, les dio agua de la peña. En una segunda ocasión, más adelante, vuelven a pedir agua. Y como el pueblo ha presionado tanto a Moisés, Moisés llega, Señor, y se lo voy a parafrasear. Se acerca a Moisés y le dice, Dios, Padre, Jehová, mira, el pueblo otra vez me pide agua, como que si yo fuera Empagua, o sea, la empresa municipal de agua, o Shelagua diríamos nosotros en esta ciudad. Y Dios le dice, háblale a la peña. Y Moisés está tan ofuscado por la presión del pueblo que, ok, iré nuevamente, y golpeó con su vara nuevamente la peña. Y Dios ha prometió pues darles agua. No se iba a retractar de eso, pero trajo un justo castigo o juicio, si usted quiere, a Moisés, y le dijo, no entrarás a la tierra prometida. ¿Estaba ganando protagonismo Moisés? No. Incluso él lo había dejado todo. Y por eso mencioné que este es uno de los hombres que sí aparece en la galería de los hombres de la fe, porque es un hombre que creyó en Dios. Y hoy los seres humanos, muchos cristianos, están creyendo a todo ese tipo de mensajes de pensamiento positivo, de alcanza tu sueño, no dejes de ser un soñador. De hecho, incluso estaba leyendo un libro en donde hay mucho pensamiento positivo, y digo, es interesante leerlo, pero ¿qué hay de los hombres en la Biblia que nunca escucharon del pensamiento? Quizás alguien diría, pero es que ellos pobres no escucharon de la nueva doctrina
del pensamiento y de la doctrina que se conoce como la interpretación de la interpretación bíblica del racionalismo. Hay un grupo de personas que interpretan la Biblia racionalmente. Y no está mal. Usted y yo somos seres pensantes. De hecho, el término científico con el que nos han identificado es el de Homo sapiens, ¿verdad? Hombre pensante. Pero eso no quiere decir que usted lo resuelva todo con pensamientos, que lo resuelva todo con sus ideas, porque muchas de nuestras ideas no tienen sustento bíblico muchas veces. Entonces, conozco mucha gente, y posiblemente usted sea uno de ellos, de los que, o de los pocos, no sé si muchos o pocos, pero yo veo que hay muchos hoy que juzgan la Biblia desde la perspectiva del pensamiento positivo, del pensamiento racionalista. Y la fe queda por un lado. Y la fe nunca está opuesta al pensamiento. Pero si el pensamiento está por delante de la fe, entonces es un pensamiento racionalista. Debemos de tener fe y ser seres pensantes, pero no pensando solo acerca de que, pero eso no es así, eso no tiene sustento. Hay personas que ante el pensamiento racionalista mencionan que Daniel, cuando estuvo en el foso de los leones, realmente nunca estuvo en un foso en donde habían leones verdaderos, sino que se trataba de las prisiones que él tenía mental y en su alma. Y que los leones que estaban allí, que se mencionan allí en Daniel, son esos pensamientos voraces y rapaces que invaden al ser humano. Ese es el pensamiento racionalista. Sin embargo, la Biblia sí menciona que David fue a un foso de los leones y Dios intervino para que, cerrando sus fauces, no le hicieran daño. Y aunque el rey lo envió ahí teniendo un aprecio tan especial por Daniel, no durmió pensando qué había sido de Daniel. Así que al día siguiente, muy temprano, llegó para preguntar: Daniel, Daniel, el Dios tuyo, el Dios de Israel, el Dios de Jacob, el Dios todopoderoso, ¿te libró de esta situación? Y él dijo: aquí estoy bien. Los leones no le habían hecho nada porque Dios había enviado una intervención para que no le hicieran nada a Daniel. Así que ahora los hermanos de Jesús le están diciendo: ve más allá de Galilea, ve más a otras ciudades para que tu fama sea conocida. Pero Jesús no estaba buscando esa fama. Él estaba buscando hacer la voluntad de su Padre. Por eso Él está diciéndonos a nosotros, en este pasaje, nos está diciendo que aunque le insistían, ¿verdad?, Él realmente lo que hizo fue hacer la voluntad de su Padre, quien es el que le ha enviado a esta tierra para cumplir con un propósito. Por eso, al leer estos pasajes, es interesante que si alguien estaba dispuesto a hacer la voluntad de Dios, era y es Jesucristo. Y si alguien de los que hoy ven este estudio, usted se ha preguntado que quiere hacer la voluntad de Dios, usted debe de aprender de Jesucristo. Si el personaje que mejor ejemplo nos da en aprender de la vida práctica es Jesús. Por supuesto que hay otros personajes en la Biblia que nos dan enseñanzas a imitar, pero nada ni nadie como Jesús. Como dice un amigo, pastor, un apreciado hermano, a quien estimo tanto, él dice: es que Dios el Padre es Dios, y Jesús el Hijo es Jesús, y Dios el Espíritu Santo es el Espíritu Santo. Entonces, ¿dónde podemos encontrar una Trinidad igual en otro lado? En ningún lado. Solo en Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, encontramos a un Padre que nos enseña que al haber enviado a su Hijo Jesucristo y Él caminando, guiado por el Espíritu Santo, no había nadie más, y ni hay nadie más sobre esta tierra que nos enseñe a aprender a hacer la voluntad del Padre.
Y cuando aprendemos a hacer la voluntad del Padre, lo aprendemos a través de seguir y de reconocer sus enseñanzas. Es lo que dice el verso 17. Podrá reconocer mi enseñanza si viene de Dios o si hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta busca su propia gloria. Por eso Proverbios tiene un versículo lindo que dice que es mejor que otros hablen de nosotros. Lo voy a parafrasear. No recuerdo la cita exactamente en este momento, pero dice la Escritura que te alabe la boca del extraño. Literalmente dice eso. Te alabe la boca del extraño y no tu propia boca. Es Proverbios 27, verso 2. Recordando el pasaje, literalmente se los acabo de citar, y la cita literalmente es Proverbios 27, 2. Te alabe la boca del extraño y no tu propia boca. Hay gente que hoy en día, siendo cristiana, que yo hice, todos hemos caído en ese error. En algún momento alguien se acercó para decirme, estás hablando mucho de ti, estás hablando mucho acerca de cómo Dios te usa. Y entonces aprendí que no debería de hacerlo. Y aunque era como una forma de estimulante para mí, de sentirme una persona útil para el Señor, alguien se acercó para decirme, es Dios quien lo está haciendo a través tuyo, amado hermano. Yo agradezco a esa persona quien me lo dijo. Y por honra, y por cuestión de que debemos de honrar al Señor, no tenemos que llevarnos ninguna gloria. De hecho, Isaías lo dice. No compartiré mi gloria con nadie. Así que recuerde usted que Dios no va a compartir su gloria con nadie. Siguiendo con la lectura, y cuando le dicen que estaba endemoniado, él les citó, bueno, yo hice milagros, o hice un milagro entre ustedes, y han quedado asombrados. Sin embargo, les mandó Moisés practicar el ritual de la circuncisión, aunque no procede de Moisés, sino de los patriarcas. Y ustedes circuncidan a un hombre, aunque sea en sábado, porque aquí el tema es, ¿por qué hace Jesús cosas en día de descanso cuando al judío le era prohibido hacerlo? Entonces, ahora bien, dice él, si por no faltar a la ley de Moisés ustedes circuncidan al niño, aunque sea en sábado, ¿por qué se enojan conmigo por haber sanado en sábado a un hombre completamente? O sea, era más importante el ritual de la circuncisión un día sábado que hacerle bien y sanar a un hombre. Ambas cosas son importantes. Una, porque era una señal del pacto. Era el pacto entre Dios y Abraham en circuncidarse él y su descendencia como un pacto de alianza entre Dios y el hombre. Pero ahora Jesús está enseñándoles que aún en sábado él podía hacerle bien a algún necesitado. En este caso, el necesitado era un enfermo. Esto está delicioso. Bueno, no juzguen por las apariencias, juzguen con justicia. Es lo que les termina diciendo. Voy a continuar con esta porción de la Escritura porque creo que es sumamente importante que podamos continuar el estudio. Y en el versículo 25, si no aparece en su pantalla, no tenía esta parte allí para considerar. Pero ahora leyendo el versículo 25 nos dice, algunos de los que vivían en Jerusalén comentaban, ¿no es este al que quieren matar? También esto lo leímos la semana anterior, creo yo, lo referí rápidamente. Ahí está hablando abiertamente y nadie le dice nada. Y se preguntan, ¿será que las autoridades se han convencido de que es el Cristo? Es interesante. Hace unos días mencionaba en la enseñanza de nuestra reunión dominical que realmente Jesús en su tiempo era un personaje distinto entre los líderes
distinto. Entre los rabinos, distinto, único. Y entonces se convirtió en una persona envidiada, perseguida, señalada, vituperada, calumniada. Pero lo que pasa es que Jesús es una amenaza para el hombre, aún para el mismo, muchas veces aún para el mismo cristiano, aún muchas veces para nosotros los líderes. Cristo es una amenaza, porque muchas veces Él nos está diciendo que si no dejamos nuestro pecado, moriremos en nuestros delitos y sinvergüenzas. Esto es sinvergüenzas, lo digo yo. Pero Él dice que debemos de arrepentirnos, porque si no moriremos en nuestros delitos y pecados. Entonces, que alguien venga y nos señale a través de la Escritura, inspirada por el Espíritu Santo, y tocando las fibras más íntimas y profundas de nuestro ser, de nuestro corazón, de nuestra alma y nuestro espíritu, es una amenaza. Que alguien venga y que nos diga cosas directas. Usted posiblemente tiene un amigo, como yo también tengo un amigo, algunos amigos, muy pocos. Y usted sabe que los amigos no son los que nos solapan, no son los que encubren nuestras faltas, sino son aquellos que incluso aún tomándonos muchas veces así, nos dicen: hey, ven para acá, te quiero decir algo. Y nos dicen apropiadamente, sin miedo, sin vacilar: debes de arrepentirte, debes de mejorar tu trato hacia tu esposa, debes de mejorar en tu trabajo, debes de ser no un perfeccionista en el trabajo, pero sí debes de ser un excelente trabajador. Deja de justificarte por cualquier cosa y por eso no asistes al trabajo. Mi esposa, que no es mi intención, aclaro, mi esposa trabaja para el Estado y muchas veces la gente cataloga a todos los trabajadores del Estado como lo peor. Y tristemente hay muchos trabajadores del Estado que realmente son hasta una carga para toda una nación. Porque en lugar de verlos trabajar, se les ve justificándose en cada día de la semana, que les duele la uña, que les duele el pelo, que les duele la flor que sale en el pelo, y por eso entonces dejan de trabajar. Y mi esposa conoce gente así, yo también. Aún cuando yo la menciono a ella, es por el hecho de que ella a veces me cuenta: mira, pasa esto. Y muchas veces yo le aconsejo, muchas veces también le digo: bueno, tú, gracias al Señor, le conoces y has sido un ejemplo. Está por jubilarse en algún tiempo, breve, o no sabemos. Y ya ella ha hecho anuncio de que se retirará y hay familias de la comunidad donde ella trabaja que le dicen: no, señor, no, por favor, profesora, no se retire todavía, usted es una excelente maestra. Y también quiero decir que hay muchos otros más maestros y maestras excelentes. Pero hay algunos que ensucian con su actitud el gremio del magisterio. Y así también hay líderes, y así también hay albañiles, y así también hay carpinteros, y sastres, e iglesias. Entonces, hablando abiertamente, nosotros sabemos que debemos de ser gente del reino, que incluso ni debemos de juzgar por las apariencias, sino que nuestro juicio sea un justo juicio. En el verso 24 eso nos dice: no juzguen por las apariencias, más bien juzguen con justicia. Algunos de los que vivían en Jerusalén comentaban: ¿no es este al que quieren matar? Ahí está, hablando abiertamente y nadie le dice nada. Entonces Jesús no estaba actuando como un miedoso, sino ahí está, a la luz del día. Siempre lo hizo así. Predicó en las sinagogas de ellos,
Porque ahora resulta que las sinagogas ya no eran de Dios, sino que eran de ellos. ¿Será que las autoridades no se han convencido de que Él es el Cristo? No, no se habían convencido. Porque si se hubieran convencido de que Él era el Cristo, no lo hubieran quitado de en medio, eligiendo entre Barrabás y Él a quien soltar. Si a Barrabás o a Jesús. ¿Y qué hicieron? Pues lograron convencer a Pilato de que soltaran a Barrabás y que a Él le crucificaran. Hace unos días recordábamos que la base de nuestra fe en Jesucristo es que Él prometió que después de 3 días, al haber ido al sepulcro, al tercer día resucitaría. Y nuestra vida, nuestra fe, no se basa solamente en rituales o en una liturgia evangélica. Los respeto a las liturgias evangélicas, sino nuestra fe se basa en el escrito está, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y ahí están hablando ellos ahora, dicen, miren, si ahí está hablando él en público, ¿y por qué si entonces es a él a quien quieren matar? ¿Por qué no lo apresan? ¿Qué no están convencidos de que es el Cristo? Verso 27 dice, nosotros sabemos de dónde viene este hombre, pero cuando venga el Cristo, nadie sabrá su procedencia. Imagínense. Lo que están diciendo es, él no puede ser, porque sabemos de dónde viene. En cambio, cuando venga el Cristo, que nadie sabe su procedencia, pues no tendremos idea. Hoy cabalmente, o hace unos días, a mí me enviaron un video que está dando vueltas ahorita en muchos lados. A mí me lo enviaron, yo no tuve acceso a él por estar investigando. Me lo envió un amado pastor del extranjero y lo miré. Y se trata acerca del aparecimiento de David. Bueno, tiene un nombre antes que se me escapa, pero es así como Ben Shalom o Benjamín, David Benjamín, que es el Meshach o el Mesías que los israelitas ortodoxos están esperando. Por ahí anda el video. Y entonces quien lo da a conocer y narra dice, ustedes saben que Israel es el reloj profético para la venida de Cristo. Y entonces el grupo de judíos ortodoxos en una grande algarabía están recibiéndole a este hombre como su Mesías. Si eso fuera cierto, entonces dice quien narra o edita el video, significa que entonces es el anticristo el que está apareciendo para nosotros los cristianos, para los que sabemos que Jesús, el Hijo de Dios, Jesús, hijo adoptivo de José y de María, y de sus hermanos Simón, Jacobo, y lo mencionamos la semana pasada en Mateo 13, donde se mencionan a sus hermanos en la carne, como sus hermanos en segundo grado, o hermanos de medios hermanos solo por el lado de madre. Estos están viendo que apareció y que allí está. Es un hombre que casi no da la cara en el video, con todo el atuendo del judío ortodoxo, vestidos de negro, con barba, el sombrero clásico del judío ortodoxo, que dicho de paso tienen tres medidas diferentes los sombreros, dependiendo del grado que tienen en cuanto a su grado de rabino. Y hay varios rabinos que incluso hasta están besándole la mano. Quiero decirles, puede ser que surja como un importante personaje para Israel, pero tampoco creo que vaya a ser el anticristo. Como tampoco usted debe estar preocupado de que entonces en cualquier momento el Señor viene, cuando la misma Escritura dice que hasta que este evangelio del reino sea predicado en todo el mundo será el fin. Y yo quiero preguntarle, ¿el evangelio del reino se ha predicado en todo el mundo? Yo quiero decirle que no, que se ha predicado el evangelio, pero un evangelio manipulado, un evangelio a medias, un evangelio de prosperidad, un evangelio de pobreza, un evangelio
alejado del evangelio del reino que Jesús nos enseñó, nos está enseñando y nos está revelando todavía el día de hoy. Lea las parábolas del reino ya en el capítulo 13 de Mateo y pídale al Espíritu Santo que le ayude a interpretarlo. Usted no necesita ni mi intervención ni la intervención de él. Pida al Espíritu Santo. ¿Sabe usted cuál es la regla más importante de la interpretación bíblica? Es la Biblia se interpreta a sí misma. ¿Cómo? Leyendo, estudiando, escudriñando, en oración, pidiéndole al Espíritu Santo que nos guíe a través de ella. Por eso Jesús, que seguía enseñando en el templo, exclamó, verso 28, con que ustedes me conocen y saben de dónde vengo. No he venido por mi propia cuenta, sino que me envió uno que es digno de confianza. Y les dice tremenda cosa. Ustedes no lo conocen. Qué tristeza que hoy tuviésemos que usar o tomar este pasaje y que yo tenga que decir a la iglesia, hermanos, muchos de ustedes, aunque saben de dónde proviene Cristo, pero no conocen al que le envió. O sea, no conocemos al Padre, ¿no? Y aunque aquí no estoy hablando de conocerle porque usted lo ha visto, porque nadie ha visto a Dios, pero Jesús dice, con que ustedes dicen que me conocen y saben de dónde vengo, pero resulta que ustedes no conocen al que me envió. Pero yo sí lo conozco, les dice, porque vengo de parte suya y él mismo me ha enviado. En otras palabras, él está diciendo, la carta de mi presentación está firmada por Jehová Jireh, por Jehová Nisi, por Jehová Niketstu, por Jehová Elohim, por Jehová el Shaddai. Es Dios mismo quien me ha enviado. Y es la hora en la que yo he venido para enseñarles acerca de él. Porque uno de los objetivos, aunque pueden haber muchos, pero yo diría que el principal objetivo de Jesucristo hacia Israel en primera instancia, porque a ellos vino, los suyos vino, y aunque no le recibieron, entonces ahora vino para que usted también le conozca. ¿A quién? Al Padre. Porque ¿cómo nos podríamos llamar hijos de Dios si no lo conocemos? Entonces quiere decir que seríamos hijos irreconocibles. ¿Y cómo se llama un hijo que no es reconocido por el Padre? Sino bastardo. Pero entonces ahora, en Cristo nosotros podemos ser hijos de Dios, porque Él es el que nos reconcilia con Dios el Padre. Solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo mismo. Y Él vino entonces para que le conozcamos. Él vino para presentar al Padre. Y por eso es que los discípulos entonces dicen, Señor, muéstranos al Padre y nos bastará. ¿Y qué les dijo Jesús? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo estaré con ustedes si no me han entendido? Que el que a mí me ve, al Padre ha visto. Así que necesitamos entrar en una relación más estrecha con Jesús el Hijo. Porque al entrar o al establecer nosotros una relación más estrecha con Jesucristo, que eso por supuesto usted lo puede hacer. No es una cuestión de que Dios no se lo va a permitir, porque qué difícil es llegar a Dios, qué difícil es buscar a Jesucristo. Sí, por nuestras propias fuerzas, o como diríamos en términos coloquiales, por nuestras propias pistolas, no podemos, sino que ha de ser Dios el Padre y Jesucristo, Dios el Padre, quiero aclarar, Dios el Padre y el Espíritu Santo empujándonos, por decir así, llevándonos a Jesús. Jesús mismo lo dijo, nadie viene a mí si el Padre no lo ha hecho. Y ahora Jesús viene y les está diciendo, con que ustedes me conocen y saben de dónde vengo. Y ellos estaban refiriendo acerca de que sabían que era hijo de José y de María y que sus hermanos eran Fulano y Sutano, Mengano y Perencejo. Pero él les está diciendo, yo no vine de mi propia cuenta, fui enviado. Y resulta que, aunque ustedes dicen que me conocen, realmente no conocen a quien me envió. Pero yo sí le conozco a él.
es interesante que Jesús dice, pero yo sí lo conozco porque vengo de parte suya y él mismo, Dios me ha enviado. Verso 30. Miren lo que sucedió ante esta enseñanza, ante esta expresión de Jesús. Entonces quisieron o procuraron prenderle. Hay otra versión que dice, entonces quisieron arrestarlo, pero nadie le prendió mano o le echó mano o se lanzó hacia él porque aún no había llegado su hora. Con todo, muchos de entre la multitud creyeron en él y decían, cuando venga el Cristo, ¿acaso va a hacer más señales que este hombre? O sea, hubo gente que creyó en él, dijeron, no creemos. Ahora voy a decir, creyeron en él, pero lo que dijeron es de esta manera. Déjenme decírselos así. Creyeron en él, pero dijeron, no creemos que si él es el Cristo, pueda venir otro después de él que haga estas cosas que él hizo. Y la verdad es, nadie puede hacer las señales que Jesús hizo. ¿Quién de ustedes ha hecho del agua vino? Más bien podría ser que usted le echó agua al vino. Como cuando nos visitan inesperadamente y aquí en nuestro país tenemos un término. No tengan pena, pasen adelante. No estaban invitados ni los esperábamos, pero... Y dice con voz hacia la cocina, ¡hey, hay una cocina, preparen más comida! Y entonces se dice en nuestro medio, échenle más agua al caldo. Usted podría hacer esas cosas, pero como Jesús, que las hizo únicas, no habrá nadie más. Y aunque haya aparecido este susodicho Mesías para los ortodoxos, ahora en este tiempo, amados hermanos, nuestro Redentor es Jesús. Con razón la frase de Job, cuando llegó a conocer a Dios el Padre, fue, yo sé que mi Redentor vive. Nuestro Redentor vive. Nuestro Redentor es el Señor Jesucristo. Y a pesar de todo eso, entonces, la lectura del capítulo 7 en el verso 32, me he adelantado bastante a la lectura de esta noche, dice, los fariseos oyeron a la multitud. Los fariseos oyeron a la multitud que murmuraba estas cosas acerca de él, y junto con los jefes de los sacerdotes, mandaron unos guardias del templo para arrestarlo. Me encantaría hablar un poquito acerca de cómo era el sistema de la guardia del templo, pero será tema para otro día. Verso 33. Voy a estar con ustedes un poco más de tiempo, afirmó Jesús, y luego volveré al que me envió. Me buscarán, pero no me encontrarán, porque a donde yo esté, no podrán ustedes llegar. No está hablando de los creyentes, no está hablando de los que creemos en él, está hablando de aquellos que le quieren prender. Y entonces dice en el verso 35, hacen una pregunta, ¿y a dónde piensa irse que no podamos encontrar? Se acuerdan que Israel es un país muy pequeño y tal vez no están pensando tampoco en el espacio, porque aunque es un país pequeño, una persona que decida esconderse o desaparecer en su propia nación lo puede lograr. Media vez no lo esté buscando el FBI. Y comentaban entre sí los judíos, ¿será que piensa ir a nuestra gente dispersa entre las naciones? Miren, cuando Jesús dice, miren, me buscarán y no me encontrarán, entonces ellos piensan, de plano él va a ir a hacer presencia, él va a ir fuera del país, casi como decir, él va a ir a hacer publicidad de su ministerio fuera del país. ¿Por qué dicen esto? Porque habían judíos, habían habitantes o descendientes judíos de las tribus de Israel en el exilio, y que también habían y hay judíos en el mundo dispersos por la dispersión que hubo
muchos años antes de Cristo, en tiempos de los asirios. Así que ellos están pensando en términos de, él va a ir como algunos presidentes cuando se pronuncian como candidatos, saben que hay habitantes de nuestro país en otro lado y hay buena cantidad. Un ejemplo, ¿cuántos millones de habitantes habrán de su país, de su ciudad, de su terruño en los Estados Unidos? Para citarle un ejemplo, hay 3 millones de guatemaltecos en los Estados Unidos, en los diferentes 52 estados de la nación americana. 3 millones. Y entonces, hablando del tema de la migración o del retorno de coterráneos al país porque no están legalmente, un presidente viaja al extranjero para ir a hacer publicidad, para ir a presentar su plan de gobierno ante sus paisanos. Y eso es lo que están pensando. No en términos de política, sino en términos de los milagros y las maravillas. ¿Y quién es Jesús? Entonces ahora están pensando, ¿quién es este? ¿Acaso no lo conocemos? Sabemos quién es. ¿Por qué afirma acerca de que un poco de tiempo y ya no estará entre nosotros y aunque le busquemos no lo vamos a encontrar? ¿Acaso él está pensando en ir o piensa irse a un lugar en donde no podamos encontrarlo? Y comentaban entre sí los judíos, ¿será que piensa ir a nuestra gente dispersa en las naciones para enseñar a los griegos? ¿Qué quiso decir con eso? De que me buscarán, pero no me encontrarán. Y a donde yo esté, no podrán ustedes llegar. ¿Qué querría decir? En el último día, el más solemne de las fiestas, Jesús se puso de pie y exclamó, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Con esto se refería al Espíritu que habría de recibir más tarde todos los que creyésemos en Él. Hasta ese momento el Espíritu no había venido, no había sido dado, porque Jesús no había sido glorificado todavía. Al oír entonces sus palabras, algunos de entre la multitud decían, verdaderamente, este no es el Cristo, sino que ellos dicen que es el profeta. Sí, tenía y tiene Jesús ministerio profético, pero Él es el Cristo, el Mesías, el Salvador, el ungido de Dios, nuestro Redentor, el que fue a la cruz del Calvario por causa suya y mía. Cada vez que pienso en el sacrificio cruento y doloroso que Jesús tuvo que pasar en el Gólgota, al final de todas estas persecuciones que él experimentó, fue a la cruz. Y lo hizo porque esa era la voluntad de su Padre, para que entonces ahora nosotros sí podamos encontrarnos con el Padre. Dije, y con esto concluyo, que el objetivo principal de Jesús para Israel era enseñarles a que conocieran al Padre. ¿Y cómo debían de aprender a conocerlo? Al aprender a conocerlo y reconocerlo y aceptarle a Él como el Hijo de Dios. Cuando digo el aceptarle, tiene que ver con el reconocerlo. Pero hay mucha gente que reconoce que Jesús es el Hijo de Dios, pero no le sigue, no se somete a su señorío. La verdad quiero decirles, como ser humano, a veces es más fácil tener a Jesús como Salvador y se hace más difícil tenerlo como Señor. Porque nadie quiere tener a alguien sobre nosotros dándonos órdenes y diciéndonos qué hacer. Y aunque Jesús no lo hace como un Señor tipo capataz, sino lo hace como un Señor amoroso, Él quiere que usted y yo le sigamos como nuestro Salvador, pero también como nuestro Señor. Yo le animo, le invito a que usted analice estas palabras, estos versículos que esta noche hemos compartido, para que podamos decir, no como los judíos, que solo al final le reconocieron como un profeta, sino que usted y yo le reconozcamos como el Hijo unigénito
de Dios. No como el primogénito, sino como el unigénito Hijo de Dios que vino para darnos vida y vida en abundancia. Quizás usted experimente más adelante el ser vituperado por seguir a Cristo. Eso es parte de la vida cristiana. Si a usted le habían dicho que la vida cristiana es fácil, que es color de rosa, le mintieron. Porque Jesús incluso mismo nos dice que Él no vino para traernos paz, sino vino para meter espada. Pero también añade que no nos avergoncemos de Él cuando nos vituperen o nos persigan o digan toda clase de mal mintiendo, sino que nos gocemos. Hay gente hoy en día que en medio de esta circunstancia que atraviesa el mundo, se han dado el lujo de ya no ni siquiera hablar del Señor, ni siquiera decir que son cristianos, sino que ahora posiblemente sean de la secreta. Yo les quiero animar esta noche a que reconsideren su caminar, su actuación como creyentes delante del Señor. Mi interés no es personal, es el interés de que juntos podamos, aún en medio de circunstancias difíciles, decir que Cristo es la única solución, que es nuestra esperanza, que Él es el Señor de señores y el Rey de reyes. Descanse, pero descanse meditando en la escritura que hoy hemos compartido y que sea Cristo el que traiga sobre su vida la paz que usted necesita. Oro, Señor, esta noche por las tantas y diversas necesidades que hay en tu pueblo, en las familias de creyentes, entre ministros, pastores, servidores tuyos. Señor, por sus hijos, en el nombre de Jesús. Quiero orar quizás como una señal o un seudónimo de alguien a quien referiremos no por nombre, sino solamente como el Junior. Ten misericordia del Junior en el nombre de Jesús. Alcanza, Señor, con tu mano poderosa. Haz tu obra y hazlo como tú quieras también. Oramos por la vida de nuestro hermano José Domingo. Oramos en el nombre de Jesús por los tantos o muchas personas que hoy están experimentando dolor, enfermedad, o que estando en un centro asistencial médico, hospitalario, están, Señor, clamándote a ti por un milagro. Señor, en el nombre de Jesús, te pedimos que hagas tu obra. Y, Señor, que la gente no se extrañe de que tú eres el mismo de ayer y de hoy y por los siglos de los siglos. Gracias en el nombre de Jesús. Y cualquier otra necesidad que haya entre los que nos han visto esta noche o se han conectado a través de las redes sociales como es el WhatsApp y el YouTube o el Facebook Live. Señor, en el nombre de Jesús, te crean a ti. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias. En el nombre de Jesús. Gracias por su atención. Gracias por permitirnos entrar a su hogar nuevamente. Esperamos volverle a contactar o que usted nos pueda contactar la próxima semana. Le invitamos a que no deje de escudriñar su Biblia, que ore, que busque una iglesia en donde se predique el Evangelio del Rey. Bendiciones. Un abrazo en el amor de Cristo.